Mi origen es Cantabria, Herrera de Camargo. Vine a Barcelona en 1948, a los 18 años, acompañada con un hermano ya casado, que residía aquí en Barcelona. Mi ocupación, empleada de hogar, todos esos años, hasta que me casé, claro. Yo llegué aquí el 28 de julio, pero no llegué aquí los 28 días. Estuve unos días en el Pinar de Antequera, que estaba mi hermano que se casó y estuvo de viaje de novios a Santander y me trajo para mí con él. Pero estuvimos en casa de los padres de ella, mi cuñada, allí. Entonces salimos con fecha de llegar aquí el día 28. Y ya me coloqué en lo que ella había dejado, me puse yo, que ella hacía también lo que yo hice en 10 años, en los 2 años. Cogimos el tren en Santander, ruta para Valladolid. Allí pasé unos 10 días en el Pinar de Antequera con la familia de la que fue mi cuñada. Y luego ya regresé aquí el 28 de julio. El 28 de julio ya vine y ya me coloqué como empleada de hogar. Fecha que salí de Santander fue el 17 de julio. Lleguemos a Valladolid. En Valladolid estuve con mi hermano y mi cuñada en casa de la familia de su mujer, 10 días. Después cogimos otra vez el tren en Valladolid y lleguemos a Barcelona. No, pero el tren pues no son como ahora, eran muy lentos y eran de estos de vapor, de carbón y de todo lo que hacía 66 años. Bueno, pues llegué aquí el 28 de julio y ya me tenían preparada la familia con quien tenía que estar. Entonces ya me instalé con esa familia. Siempre he vivido en Barcelona. Los últimos años he estado instalada en el Eixample, calle Lepanto. Mi último lugar sigue siendo el Eixample, claro, pero me casé y cogimos un piso en Castillejos. La primera noche que me instalé ya fue en la familia donde he vivido como empleada. Y yo cuando llegué a Barcelona no sabía nada de este lugar porque nunca había estado. No recuerdo nada especial el primer día que llegué a Barcelona. Yo aquí en Barcelona la única persona que conocía era mi hermano, que era militar y trabajaba después en la comandancia militar. Yo cuando llegué aquí ya la faena ya me esperaban. El primer día ya llegué y la primera noche ya pasé allí. Mi sueldo era de 150 pesetas al mes. ¿Tenía que mandar a mi familia? No, ni mi familia me mandaba tampoco. Los trabajos que yo he trabajado en mi vida ha sido lo mismo, pero en diferente familia. La segunda familia que me instalé era en la calle Diputación. Ahí estuve hasta los 35 años que me casé. El motivo de haber venido a Barcelona fue porque estaba mi hermano, que había sido militar de Figueras, y estaba instalado él ya en Barcelona, y me trajo a vivir aquí. Cambié de familia, de trabajo, y muy considerada y muy bien tratada en los 10 años que estuve. Mi primer barrio era, pues, que pasaban los tranvías, apenas no se veían autobuses, era diferente ahora, muy distinto. Últimamente donde vivo, que es el Eixample, vivo muy tranquila y me siento bien aquí, que llevo años por eso. El barrio, como todo, claro, ha cambiado mucho.
edificaciones, pasaba el tren, ya no pasa oculto para irse para Paseo de Gracia. Entonces no existía la estación de Sants. Todo ha cambiado mucho y me gusta como es ahora. En la primera familia que me instalé se trataba de un matrimonio sin hijos y una hermana de la señora, digamos. Eran solo 3 personas mayores. Era muy antigua, vivían sin medios, digamos, sin nevera eléctrica, no había medios, no había ascensor, lo que había en esa época, en la primera que estuve. Los vecinos eran, en el principal había una pensión, eran los 2 principales muy grandes, después había un dentista, después había una cantante de ópera y luego había un profesor de piano. La casa donde vivo es un entresuelo, es pequeña, tiene 3 habitaciones, cocina, comedor, un cuartico de aseo y la ducha la tengo fuera en una galería. Últimamente vivo sola, el alquiler es bajo, son 190 euros al mes. Los vecinos de donde vivo pues son gente ya mayor y no hay mucho trato porque claro hacen una vida muy de casa y no hay mucho roce. Lo poco que hay es agradable, la verdad, pero no hay juventud, digamos. Soy creyente pero no practicante. No practico ninguna tradición de Cantabria, vamos. Mi lengua actual es el castellano. Hablo con la familia en castellano, excepto con mis nietas, sí, hablo algo catalán. A mi origen no he vuelto más, porque ya no tengo padres, y mis padres allí no tenían raíces, porque no eran de allí. Mi madre era vasca y mi padre era de Zamora. Desear de ir a vivir a mi tierra, no, porque ya me siento muy bien aquí y me siento de aquí más que en mi propia tierra. Estoy contenta de vivir aquí porque me siento bien, porque el carácter normalmente catalán es muy parecido al de mi país y me siento bien. Los emigrantes encuentro que ya es demasiada la gente de afuera que se instalan aquí y eso ya no me gusta. Como me recuerdo yo de la gente de mi país aquí, me siento mejor aquí porque no hacía mucho que había acabado la guerra y todo iba muy mal. Y aquí me sentí bien, como ahora, me siento muy bien, muy identificada aquí. En la época que yo vine a Barcelona, estaba discriminada la mujer, tanto aquí como en Cantabria. Mejoran mucho en los derechos. No he tenido problemas por no ser de aquí, al contrario. He sido muy estimada, con gente catalana de aquí muy estimada.